Muy buenos días, estudiantes de segundo de secundaria. Como pueden observar aquí en la hoja, se va a elaborar ya la segunda clase del tema de ángulos del curso de geometría. Nosotros habíamos visto en el primer tema lo que es segmentos. Ya se trabajó el libro de actividades, ya se envió la ficha por CIA web, ya fue también revisada y ya con su nota, ¿no? Ahora, luego de hacer el tema de segmentos, pasamos al siguiente tema, que es ángulos. Ahora, la pregunta, ¿qué es un ángulo, no? Un ángulo tiene varias definiciones, ustedes lo pueden buscar en internet si gustan, van a ver infinidad de definiciones. Para mí la que yo utilizo, o la más usual, es el espacio que se forma cuando tú juntas dos rectas o dos rayos, especialmente dos rayos, porque rectas son un poquito más largas. Entonces se va a formar un espacio y ese espacio va a ser el ángulo. Ese ángulo tiene una medida. Entonces vamos a graficarlo. Para mí va a ser un poco complicado porque tengo que usar una regla aquí, así que vamos a tratar de hacerlo bien. A ver, tengo acá un lapicero rojo y acá un lapicero azul, ¿no? Vamos a tratar de usar los colores para que salga bonito. A ver, para empezar, cuando tú graficas un ángulo tienes que tener ubicado dónde va a estar tu vértice. Voy a imaginar que el vértice esté aquí. Por lo tanto, como yo quiero graficar un ángulo, yo había dicho que es la unión de dos rayos. Y el rayo tú tienes que saber que es una línea en la que tú conoces cuál es el punto de inicio, pero tú no sabes cuál es el punto final. Por lo tanto, lo vamos a graficar. A ver, veamos. Me arreglo un ratito, a ver, creo que salga bien. Oh, un poco chueco. A ver acá. Ahí está, algo así. Disculpen que no salga muy derecho, pero estoy con una mano con la cámara y para mí es un poco complicado. Bueno, entonces, más o menos esa es la idea de un ángulo. Como había dicho, es el espacio que se forma. Este espacio que está acá va a ser el ángulo, va a ser la medida que va a tener dicho ángulo. Obviamente el ángulo es todo esto, pero este espacio va a ser la medida, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Por lo tanto, acá tenemos, por ejemplo, el punto O. Este O va a ser el vértice. Vamos a suponer que esto sea el rayo OA y que esto sea el rayo OB. Por lo tanto, esta va a ser la medida del ángulo. Ahora, en cuanto al ángulo, mayormente se suele colocar una letra griega. No es obligatorio, pero se estipula o se suele hacer así. Ustedes deben saber que las letras griegas, las más conocidas, son alfa, beta, phi, teta, epsilon, etc. Voy a colocar alfa, pero puede ser también otra letra griega. Este alfa, ¿qué sería? Sería la medida del ángulo que tengo aquí. Muy bien, entonces vamos a colocar los elementos. A ver, un momentito. Elementos. Como vamos a observar aquí en el ángulo, el primer elemento que podemos observar sería el vértice. Colocamos vértice. Vértice. En este caso el vértice sería O. Vamos a colocar O. Ahora, luego lo que podemos observar es que hay dos lados. Tú me dices, profesor, lados. Yo no veo lados, pero están ahí, pues. ¿Cuáles son los lados? Los lados serían OA y OB. OA sería un lado del ángulo y OB sería el otro lado del ángulo. Entonces ahí yo tengo ya los lados del ángulo. Y para terminar, obviamente el último va a ser la medida del ángulo, en este caso alfa, ¿no? La medida del ángulo. Medida del ángulo. Esto significa ángulo, por si acaso, ¿ya? La medida del ángulo, como podemos apreciar, es alfa. Entonces yo ya tengo los elementos para dicho ángulo. Si yo quiero mencionar, profesor, ¿cómo se llama ese ángulo? Ese ángulo se llama el ángulo AOB. Ángulo AOB. Y tú me puedes decir, profesor, ¿pero por qué no puede ser BOA? También puede ser AOB o BOA. Entonces, formas de escribirlo, vamos a hacerlo aquí. A ver,
Forma de escribir el ángulo podría ser el ángulo AOB. También puede ser el ángulo BOA. No hay varias formas de escribir. Muy bien. Entonces con eso ya tenemos la primera parte, que sería, en este caso, el ángulo y sus elementos. Ahora vamos a la bisectriz. En cuanto a la bisectriz de un ángulo, primero obviamente hay que graficar dicho ángulo. Puedo graficar el ángulo que yo quiera. Voy a dejar un momentito, me dan 8 segundos para hacer un ángulo bien hecho. Ya un momentito. Disculpen, pero para mí es un poco complicado porque... A ver, un momentito, no sé qué pasa, ya está. Disculpen, pero para mí es un poco complicado porque estoy ahorita con una sola mano, un poco difícil de poder hacer. Bueno, ya grafiqué un ángulo, vamos a hacerlo algo acá. Que sea el ángulo, vamos a suponer COD. COD. Muy bien. Entonces yo ya tengo el ángulo COD. Y al tener yo el ángulo COD, yo puedo trazar una bisectriz. Profesor, ¿qué es una bisectriz? Fácil. Al momento de trazar una bisectriz, yo tengo que trazar un rayo, una línea, que corte a dicho ángulo en dos iguales. Voy a suponer más o menos haciendo un cálculo. Obviamente si tú quieres hacerlo exacto necesitarías un transportador, porque nosotros podemos medir cuánto mide esto, le sacamos la mitad y trazamos en este caso el ángulo. Pero obviamente ahorita no tengo en la mano un transportador, así que voy a hacerlo al ojímetro, pero con un transportador saldría un poco más fácil. Voy a suponer que aquí esté. A ver, vamos a colocar ahí. Listo. Por lo tanto, algo así. Muy bien. Voy a suponer que esta línea que está acá sea la bisectriz. Voy a suponer que sea la bisectriz OX. En este caso yo tengo OX. Y este OX yo voy a decir que es bisectriz. Voy a decir yo que OX, el rayo OX, es bisectriz. Entonces, si yo digo que es bisectriz, yo estoy diciendo algo implícito. ¿Qué estoy diciendo? Que los ángulos tienen que ser iguales. Significa que este ángulo que está aquí tiene que ser igual a este ángulo que está aquí. Tienen que ser iguales. Si acá yo le coloco beta, significa que acá también va a valer beta. Porque tienen que ser dos ángulos iguales. La bisectriz corta un ángulo en dos iguales. Por lo tanto, el ángulo COD va a ser igual a beta más beta, 2 beta. Y al trazar la bisectriz, corto en dos iguales. Entonces, para terminar, ¿yo qué podría decir? Podría decir que el ángulo COX, el ángulo COX, tiene que ser congruente o igual. Vamos a poner congruente porque estamos midiendo. O también pueden poner igual, no hay problema, a la medida del ángulo XOD. Colocamos XOD, el ángulo, ¿no? Ahí está. Entonces yo ya tengo, se podría decir, esa afirmación. Puedo poner igual, si mayormente la congruencia se coloca en lados, aunque en este ángulo también lo voy a utilizar, pero con poner un igual no hay ningún problema. Bueno, hemos acabado la primera parte del video. Luego vamos a continuar con la clasificación.